Bueno, estábamos viendo el tema de los tratados internacionales. Cuando los vimos en la pirámide jurídica, si ustedes recuerdan, vimos cuál era su posicionamiento dentro del orden jurídico argentino. Hoy en particular nos vamos a detener en los tratados internacionales. Vimos cuál era el concepto del tratado internacional, es decir, para qué sirve un tratado internacional. Y podemos citar lo que está pasando ahora. Todos los países necesitan un elemento fundamental para poder seguir con su economía, con su vida cotidiana, que es la vacuna contra el COVID. Para esto, los países tienen que negociar con los países productores de las vacunas, que en este momento son 4 países, ¿sí? Estados Unidos, Inglaterra, Rusia y China. Por lo tanto, se realizan convenios en donde un país que necesita la vacuna puede acordar un precio cierto en dinero, como puede acordar algún favor comercial, además del precio cierto en dinero, o algún otro beneficio. Quiere decir con esto que los tratados pueden ser de diversos temas. Pero lo que vamos a ver hoy en particular son los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Estos tratados, hablando de nuestra Constitución Nacional, tienen la particularidad de que los temas que tratan son todos los referidos a los derechos humanos. ¿Qué significa que tiene jerarquía constitucional? Que es tan importante como la Constitución Nacional y que está por encima de las otras leyes nacionales. En la reforma de 1994, que la mencionamos varias veces, como ustedes sabrán, esta reforma se llevó a cabo durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. Si bien tenía un propósito en particular, que ese propósito particular era la reforma para la reelección del Poder Ejecutivo, lo cierto es que nuestra Constitución, sancionada en 1853, con varias reformas, pero que luego fueron derogadas y de las cuales queda muy poquito material dentro de la Constitución, la reforma de 1994 realmente revestía una necesidad de modernización de esta Constitución. Ya las constituciones en el mundo tenían otras instituciones que la nuestra carecía y que vamos a ver sobre todo en el segundo cuatrimestre. En la reforma de 1994 se modifica el artículo 75 y en el inciso 11 específicamente se habla de los tratados internacionales con jerarquía constitucional, que ya expliqué qué son, y además incluye los concordatos. ¿Qué son los concordatos? Los concordatos son acuerdos que hace nuestro país con la Santa Sede, con el Vaticano, ¿sí? Este artículo, ¿qué vamos a encontrar en el artículo 75, inciso 22? Vamos a encontrar los 11 tratados que hablan de temas como, por ejemplo, yo les puse en el cuadro para tener una noción global. Va a hablar de derechos humanos, va a hablar de genocidio, de discriminación racial, de discriminación de la mujer y de protección del niño, como así también de maltratos, tortura. Son 11 tratados que figuran ahí y que tienen jerarquía constitucional. En derecho internacional, lo que vamos a encontrar, que les aparece ahí en el texto, son organismos supraestatales. ¿Qué significa esto? Los organismos supraestatales son organismos, como pasa en nuestro derecho interno, que si bien no integran ninguno de los poderes del Estado, sí ejercen un control y una presión sobre los organismos del Estado. En el derecho internacional, estos organismos son supraestatales. ¿Qué quiere decir? Que como el tratado que suscriben es de orden de jerarquía constitucional, esas organizaciones supraestatales van a estar por encima de los estados nacionales, como por ejemplo la Corte Internacional de la Haya, ¿sí? Bien, para esto nosotros siempre citamos el Pacto de San José de Costa Rica, que es el que especifica aún más en profundidad, el que suscribió Argentina, algunas cuestiones más detalladas sobre derechos humanos y crea un organismo específico para tal fin. Pero también les menciono en el texto el artículo 75, inciso 24,
que habla de la necesidad en nuestro país y por nuestra legislación que el Poder Legislativo apruebe una ley en el Congreso para que el tratado internacional con jerarquía constitucional se lo incluya en nuestro derecho interno. Esto es así. Cuando nosotros vimos los 4 pasos, vimos que es el Poder Ejecutivo el que comienza la negociación, pero que después necesita una ratificación. Y para poder tener esa ratificación necesita la aprobación del Congreso. Y esto se utiliza tanto para tratados, como dijimos, tratados internacionales, tratados de integración, como por ejemplo el Mercosur, como el caso de los concordatos, y necesita, esto lo van a entender más cuando veamos proceso de sanción y formación de leyes, en lugar de necesitar los 2/3 que se utilizan normalmente para la aprobación, necesita la aprobación de la mayoría absoluta. Se utiliza sistema de mayoría absoluta, la mitad más 1, para la aprobación de una ley que entonces incluya a ese tratado internacional dentro de nuestra legislación argentina. Lo que va a pasar también es que una vez suscrito el tratado, el Estado Nacional no se puede negar ni por acción ni por omisión a aplicar ese tratado porque sería una contradicción jurídica. Bueno, espero que les haya sido claro. Saben que estoy siempre para todo lo que me pregunten y los dejo con este cuadro que seguramente les va a ayudar a entender el texto.